Tema general, la libertad cristiana. Y el subtema para este hermoso día es el principal reto. Vamos a la Biblia y encontramos ahí en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Te decía, el principal reto, cuando tú ya aceptaste a Cristo, ya te convertiste al Evangelio, no sueñes que jamás tendrás malos pensamientos o tentaciones, ahora tendrás más tentaciones. Porque el diablo te va a perseguir de día y de noche y no te va a dejar en paz por cuanto le has dado la espalda. Por eso la Biblia dice que este es el principal reto. ¿Y por qué dice perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Número 1. En el pasado, o sea, un capítulo antes, el mismo Pablo le había escrito a la iglesia en Roma de que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y nos damos cuenta, cuando la oveja perdida es cargada en brazos, las 99 no, porque no estaban perdidas. Al hijo pródigo arrepentido se le hace una fiesta, pero a su hermano no, porque él no estaba perdido. Y es así como surge la idea, entonces hay que cometer pecado para que el Señor nos perdone y nos haga una fiesta y nos cargue en brazos. Dice la palabra, no, no es una licencia para pecar. La gracia es gracia, pero siempre y cuando tú te esfuerces a buscar de Dios. Y si ya caíste, pues regresa como el hijo pródigo. O si estás perdido, esta reflexión es una llamada de atención. Eres la oveja que debe ser cargada en los brazos del pastor, cuando las 99 no, porque no están perdidas, pero tú sí. Por eso, ese es el principal reto. No vayas a estar jugando con la gracia, que te caes, que te levantas, que te vuelves a caer y que te vuelves a levantar. No, por favor. Muchos han caído y jamás se han levantado. Y eso tú lo sabes perfectamente bien. Y hasta conoces personas con nombres y apellidos que un día fueron, pero ahora están lejos, lejos de Dios. Vamos al número 2. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí nos habla la palabra del Señor haciendo alusión a lo que el apóstol escribió a la iglesia de Colosas. Capítulo 2, versículo 12, él explica que con el bautismo nosotros resucitamos. En el bautismo volvemos a la vida y para resucitar se necesita una cosa, estar muerto. Te lo repito. Para resucitar se necesita una cosa nada más, estar muerto. Cuando alguien se bautiza es porque ya está muerto en el pecado y en el bautismo resucita. Por eso dice el apóstol, si ya hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y viene el tercer punto. Hago el recuento primero. No vamos a tentar la gracia, porque abundó el pecado y sobreabundó la gracia. No, no vamos a perseverar en el pecado para que abunde la gracia. Número 2, ya morimos al pecado. ¿Cómo vamos nosotros otra vez a retomar lo antiguo, lo anterior? Hemos pasado de muerte a vida. Ahora ya no estamos en nuestros delitos y pecados. Ahora estamos en una vida llena de retos. Pero viene el tercero. ¿Y qué? Con aquellos que opinan
que Dios pone el sentir, el querer como el hacer según su santa voluntad, y aquellos en quienes Dios puso ese sentir no pueden caer. Mentira. Aún poniendo el sentir, aún poniendo el querer como el hacer, si tú no aceptas, no se hace nada. Porque aunque Él pone el sentir, aunque Él pone el hacer y pone el querer, no aniquila tu voluntad. ¿Me escucharon, respetables colegas? Dios no aniquila tu voluntad, Dios no te manipula, que ya te puso el sentir, que tienes que arrepentirte y vas a ser manipulado de ninguna manera, porque entonces ¿para qué Dios te creó con voluntad propia si no la vas a usar? Tenemos el ejemplo clarísimo. Cuando el rey Agripa testifica, por poco y me persuades a ser cristiano. O sea, el Espíritu Santo le estaba convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, pero haciendo uso o mal uso de su voluntad propia. Él dijo, no, por poco y me persuades. Y Pablo, aún insistiendo, le dice, ya sea que por poco o por mucho, no solo tú, oh rey Agripa, sino todos reciban la palabra. Termino con un testimonio. Hace unos 10 años atrás, contando esta fecha, uno de los tantos delincuentes, después que se les halló culpables, en una entrevista llegan las cámaras y los micrófonos para noticias internacionales y se le cuestiona al respecto. Señor, usted es declarado un delincuente. ¿Qué opina? Y le ponían el micrófono. ¿Sabes qué opinó? Que me perdone Dios. ¿No para eso es Dios? ¿Que perdona pecados? Entonces, que me perdone, órale, perdóname. Yo creo que es la manera más burlesca que tantos y tantos han hablado. Mucho me temo que usted que está ahí del otro lado de la pantalla has dicho, yo estoy perdido, pero para eso eres Dios. Ayúdame, órale, levántame. Qué miserables somos cuando pensamos así. Gracias a Dios que te llegó este video. Gracias a Dios que has tenido ganas de arrepentirte. No te resistas, aunque Dios no aniquila tu voluntad, porque tú eres dueño. Tú puedes hacer o no hacer. Por eso dice la Biblia que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Si Él va a ocupar tu voluntad, Él se va a arrepentir por ti, Él va a hacer todo, entonces ese texto no debía estar ahí. Ni tampoco aquel que dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque Él tomaría tomaría el otro, a mengano, a fulano, y estos me seguirán, y aquellos no. Porque tendré misericordia del que tendré misericordia, y no tendré de misericordia del que no tendré misericordia. Me dijo un respetable colega, y yo le dije, pues eso es lo que sabía Bartimeo el ciego. Sabía que Dios tiene misericordia del que tiene misericordia, y por eso gritó, ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Y Lamentaciones 3:21 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, por la misericordia de Dios. Usted también escúcheme, por la misericordia de Dios. Así es que ese es el principal reto, y por la misericordia de Dios vamos a vencer, porque no podemos volver al pasado. No. Dios te bendiga y nos vemos mañana con otra reflexión. Dios te bendiga.